Un gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos cursando la materia de la doctrina del hombre. Acompáñame a ver cómo la salvación en Jesucristo y la condición del hombre demuestran el carácter de Dios. Primeramente, el carácter define lo que uno es, y en el Señor muchas veces sus atributos o sus características son llamadas perfecciones. MacArthur y Manger escriben: la esencia de Dios es idéntica a sus perfecciones. No hay ninguna distinción fundamental entre la esencia de Dios y sus perfecciones, ni tampoco entre estas. Cada perfección caracteriza toda la esencia de Dios, sencilla y eternamente. Es decir, Dios es lo que tiene. Vemos también que Juan Calvino nos dice: no podemos conocer clara y apropiadamente a Dios a menos que se agregue el conocimiento de nosotros mismos. Su majestad infinita solo puede ser finitamente apreciada por seres como nosotros. Así que lo primero que vamos a hacer es definir al hombre y su condición. Y vamos a ver que primeramente Él nos enseña su omnipotencia al ser el creador y su perfecta santidad, ya que no existe nada creado que se pueda llamar o dirigirse semejante a Él hasta que crea al hombre. La Biblia nos dice en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta verdad está plasmada en la Confesión de Fe de Westminster de 1646. Si vamos al capítulo 4, el punto 2 nos dice: después que Dios hubo creado todas las criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según la propia imagen de Dios, teniendo su ley escrita en el corazón y capacitados para cumplirla. Y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados en libertad de su voluntad, que era mutable. Podemos ver en las Escrituras que, a diferencia del resto de la creación, el ser humano fue formado de la sustancia de materia de la tierra, recibiendo su fuerza vital directamente de la boca de Dios. Génesis 2:7 nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta dualidad subraya que el hombre está compuesto de dos sustancias: la material, que es el cuerpo, y la inmaterial, que es el alma. Podemos ver la caída del hombre narrada en el capítulo 3 de Génesis, pero no solamente es una historia, sino que es una realidad donde el hombre ya no puede representar la imagen y la santidad del Señor, porque en Dios no hay pecado. Aunque no perdió totalmente la semejanza con su Creador, vemos que Adán heredó a todo ser humano una naturaleza pecaminosa. Este estado natural pecaminoso es lo que se llama el pecado original. Toda acción, todo impulso y cada deseo está contaminado con el pecado. Sin ser renovado y santificado en Jesucristo, cada aspecto de nuestro ser es bajo el dominio del pecado, haciéndonos totalmente depravados. Tradicionalmente, se usa el término depravación total para describir el impacto del pecado en el ser humano. Podemos encontrar esta declaración en los cánones de Dort de 1619. Cuando nosotros vemos el capítulo 3 y 4, nos hablan de la doctrina de la corrupción del hombre y de la manera de su conversión a Dios. El artículo 3 nos dice: por tanto, todos los hombres son concebidos en pecado, y por nacimiento hijos de ira, incapaces de ningún bien salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza depravada, ni pueden ellos mismos disponerse a conseguirla sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien la regenera. Entonces podemos ver en la caída, podemos nosotros apreciar su perfecta justicia y fidelidad, ya que Él no puede pasar por alto una violación a su perfecta ley. Vemos en Génesis 2, versículos 16 y 17, cuando Él dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ciertamente morirás. Vemos que el Señor advierte la muerte, y vemos que el pecado de Adán trajo como consecuencia la muerte, que tiene una connotación de separación, y el hombre la experimenta en tres maneras: ya sea una muerte física, que es la separación del alma y del cuerpo; ya sea una muerte espiritual, que es del hombre con Dios; y también una muerte eterna, que es la separación eterna del hombre con su Creador, morando en el lugar de tormento y llanto llamado infierno. Esta depravación total hace incapaz de acercarse a Dios sin su intervención para y con nosotros. Sobre todo,
y más bien dicho, en esto Juan Calvino escribió que así como la vida espiritual de Adán habría consistido en permanecer unido y atado a su Hacedor, así el alejamiento de él fue la muerte de su alma. También podemos ver que el apóstol Pablo escribió en Romanos 5, versículo 12, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por tanto, el cristianismo bíblico sostiene que el ser humano frente al pecado está desamparado e incapaz de ser salvado sin que Dios tome la iniciativa. Aquí es donde nosotros podemos apreciar su perfecta gracia y providencia, porque es necesario que Dios extienda su gracia al ser humano para que pueda creer en Él. Es Dios quien se mueve primero. Para lograr esta salvación fue necesario que la segunda persona de la Trinidad se encarnara, es decir, ser humano. Juan 1:14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo, como nos dice el autor de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Muchos se preguntan, ¿cuál fue la causa suprema que llevó a Jesucristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? Para hallar esto debemos remontarnos al carácter de Dios mismo. Y vemos que sobre esto, Weidengruden escribe en su libro de doctrina bíblica, y cito, el amor de Dios como causa de expiación se ve en el pasaje más conocido de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero la justicia de Dios también exigía que Dios hallara la manera que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados, porque Él no podía aceptarnos en comunión a Él a menos que se pagara esta pena. Pablo explica que por eso Dios envió a su Hijo para que fuera propiciación, como lo dice en Romanos 3:25, o sea, un sacrificio que tome sobre sí la ira de Dios para que Dios sea propicio o favorable, dispuesto hacia nosotros. Fue para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, como nos dice Romanos 3:25. En palabras de Pablo, vemos en el capítulo 5, versículo 17 de Romanos, que si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Romanos 5:8 podemos ver que Pablo nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos también que el apóstol Pablo continúa escribiendo en Romanos 6:5, si hemos sido unidos en Cristo en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. También podemos ver en el Señor Jesucristo la perfecta misericordia y el perdón de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7, encontramos que dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. También vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 19:10, donde Él dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solamente eso, sino que vemos en su gracia, porque definitivamente no lo merecemos, no nos mantenemos firmes por nuestras propias fuerzas, sino Dios es el que nos hace perseverar. Judas 1, 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Termino diciendo que tanto el plan como la ejecución y la conservación de la salvación no radica en el hombre. Una mejor definición es llamarle doctrinas de la gracia, porque todo depende completamente de la gracia de Dios y está resumido en 5 puntos que conocemos como las doctrinas de la gracia. Encontramos el primer punto, que es la depravación total; el segundo, la elección incondicional; tercer punto, expiación limitada; cuarto punto, gracia irresistible; quinto punto, perseverancia de los santos. Y espero que este video sea de bendición y me haya permitido mostrar un poco de lo santo, justo, amoroso, misericordioso, fiel e infinitamente majestuoso que es nuestro Dios.